A veces, un simple acto de fe puede cambiar el destino de cientos de personas. Si quieres descubrir más historias impactantes como esta, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación de los informes ocultos. Era una mañana soleada y tranquila cuando María, una niña de tan solo 5 años, abordó junto a su familia el vuelo 786 rumbo a Orlando, Florida. Para ellos, este viaje no era cualquier cosa. Representaba el sueño largamente esperado de visitar Disney, un lugar mágico que llenaba sus corazones de emoción y alegría. María sostenía con fuerza su peluche favorito, un osito café con una bufanda roja que su abuela le había regalado antes de partir. A su corta edad, la niña no entendía mucho de aviones, pero no podía evitar mirar con asombro las enormes alas metálicas que parecían alcanzar el cielo. «Vamos a volar como los pájaros, papá», exclamó emocionada, provocando una sonrisa en su padre. Los pasajeros a su alrededor compartían una vibra similar de entusiasmo. Familias completas, parejas jóvenes y profesionales que mezclaban negocios con placer llenaban la cabina. Algunos reían mientras se acomodaban, otros revisaban sus teléfonos y varios niños como María jugaban mientras sus padres trataban de calmarlos. Los pilotos, experimentados y seguros de su trabajo, intercambiaron un breve saludo con la tripulación antes de cerrar la puerta de la cabina. Era un día aparentemente perfecto para volar. Las instrucciones de seguridad fueron dadas, los motores rugieron con fuerza, y en pocos minutos el avión despegó, dejando atrás el bullicio del aeropuerto. A medida que ascendían, el cielo se tornaba de un azul vibrante, y el avión alcanzaba una estabilidad que daba la sensación de que nada podría salir mal. María, con su ventana privilegiada, no apartaba la mirada de las nubes. «Mamá, parece algodón», dijo mientras su madre acariciaba su cabeza con ternura. Sin embargo, a lo lejos, un tenue banco de nubes grises comenzaba a formarse. La tripulación, tranquila pero precavida, avisó que podría haber ligeras turbulencias, algo común en la temporada. Nadie, ni siquiera los pilotos, imaginaban que ese banco de nubes sería el comienzo de una pesadilla. El rugido del motor del avión resonaba constante, mezclándose con el suave murmullo de los pasajeros. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, de repente, el cielo cambió. Las nubes grises que habían aparecido a lo lejos comenzaron a engrosarse, oscureciendo el horizonte. Dentro de la cabina, la temperatura parecía bajar, y una leve vibración se sintió en los asientos. Los pasajeros intercambiaron miradas de curiosidad, aunque nadie parecía preocupado. María, desde su asiento junto a la ventana, observaba fascinada cómo el paisaje celeste se transformaba en un manto gris que envolvía al avión. De pronto, un destello cegador iluminó el exterior. Un rayo, más brillante y potente que cualquier luz que hubieran visto, golpeó el ala izquierda del avión. Un estruendo sacudió la aeronave, seguido de un apagón momentáneo. La cabina se llenó de gritos y exclamaciones de terror. Las luces de emergencia se encendieron, bañando el interior con un resplandor rojo intermitente. «Señores pasajeros, por favor, permanezcan en sus asientos y abróchense los cinturones», anunció el capitán con un tono firme pero contenido. Sin embargo, la calma que intentaba transmitir no era suficiente. El avión comenzó a temblar con violencia, como si una mano invisible lo agitara sin piedad. En la cabina de mando, los pilotos intentaban desesperadamente estabilizar la aeronave. Los sistemas principales habían fallado, sin comunicación con la torre de control y con los motores perdiendo potencia, cada segundo contaba. «Estamos perdiendo altitud», gritó uno de los copilotos, mientras las alarmas sonaban sin cesar. María, ajena al caos técnico pero completamente consciente del miedo que la rodeaba, miró a sus padres con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿vamos a estar bien?», preguntó con voz temblorosa. Su padre, aunque visiblemente afectado, intentó mantener la compostura. «Claro que sí, cariño. Solo es una tormenta pasajera».
El avión descendía rápidamente, y la presión en la cabina hacía que los oídos de los pasajeros se taparan. Algunos rezaban en voz baja, mientras otros gritaban y se abrazaban. La tripulación luchaba por mantener la calma, pero el miedo era palpable. María se aferró a su osito de peluche, como si éste pudiera protegerla de lo que estaba por venir. En ese instante, mientras todo parecía desmoronarse, María recordó las palabras de su abuela: cuando sientas miedo, reza. La fe siempre estará contigo, incluso en los momentos más oscuros. En medio del caos que envolvía la cabina, María cerró los ojos con fuerza y se aferró aún más a su osito de peluche. Las palabras de su abuela resonaban en su mente como un susurro lleno de esperanza: cuando sientas miedo, reza con el corazón. Aunque solo tenía 5 años, había aprendido que la fe podía ser un refugio en los momentos más difíciles. Respiró profundo y comenzó a recitar en voz baja la oración que su abuela le había enseñado. Su madre, sentada junto a ella, inclinó la cabeza para escucharla. Las palabras de María, suaves y puras, parecían una melodía que contrastaba con los gritos y el estruendo del avión. A medida que continuaba, su voz se hizo más clara y firme. Los pasajeros cercanos comenzaron a mirarla, primero con incredulidad y luego con asombro. Una niña, en medio de un desastre, encontraba la serenidad que muchos adultos habían perdido. Fue como si su calma comenzara a contagiarse. Un hombre mayor, sentado al otro lado del pasillo, cerró los ojos y empezó a repetir la oración con María. Luego otra persona, y otra más. En cuestión de minutos, decenas de voces se unieron, creando una atmósfera de unidad y esperanza dentro de la cabina. El sonido del rezo colectivo, liderado por la pequeña María, crecía, llenando el espacio con una energía que parecía casi palpable. Los gritos de miedo y las súplicas angustiadas se transformaron en un murmullo armonioso. Incluso los miembros de la tripulación, que luchaban por mantenerse firmes, miraron con asombro cómo una niña estaba logrando lo que ellos no habían podido: calmar a los pasajeros. Mientras tanto, en la cabina de mando, los pilotos seguían luchando contra la adversidad. Los sistemas no respondían, y la altitud seguía disminuyendo. Pero uno de ellos, al escuchar el coro que provenía de la cabina principal, no pudo evitar sentir un atisbo de tranquilidad. ¿Escuchas eso?, preguntó el copiloto. El capitán asintió, conmovido por la inusual calma que comenzaba a extenderse. María no detuvo su oración. A pesar del ruido y las vibraciones del avión, su voz continuaba como una luz en la oscuridad. Sus padres, que la miraban con lágrimas en los ojos, no podían creer la fuerza que su pequeña hija estaba mostrando. De repente, algo comenzó a cambiar. Una sensación distinta llenó el aire, como si la energía dentro del avión hubiera dado un giro inesperado. Era como si la fe de una niña hubiera encendido una chispa que empezaba a dar esperanza a todos a bordo. El sonido de las oraciones llenaba la cabina, mezclándose con el rugido inestable de los motores. La atmósfera había cambiado. Lo que antes era puro pánico ahora era una extraña mezcla de calma y expectativa, como si algo invisible envolviera a los pasajeros en un manto de esperanza. María continuaba recitando la oración, su voz resonando con una firmeza que desafiaba su corta edad. De pronto, el avión, que hasta ese momento parecía estar fuera de control, comenzó a estabilizarse ligeramente. Fue un cambio sutil, pero lo suficiente para que los pilotos notaran algo inusual. En la cabina de mando, el capitán revisaba frenéticamente los sistemas, intentando comprender qué había sucedido. Uno de los motores, que había dejado de funcionar tras el impacto del rayo, comenzaba a responder lentamente. Los indicadores de altitud, que mostraban una caída peligrosa, se estabilizaban. Era como si el avión estuviera recuperándose poco a poco de un golpe devastador. ¿Qué está pasando?, preguntó el copiloto, incrédulo. No lo sé, respondió el capitán, pero debemos aprovechar esta oportunidad para retomar el control. Sin perder tiempo, ambos comenzaron a maniobrar con más precisión,
mientras los sistemas parecían reactivarse uno por uno. En la cabina principal, los pasajeros se dieron cuenta del cambio. Las sacudidas se hicieron menos violentas, y la presión en la cabina empezó a normalizarse. Algunos comenzaron a mirar por las ventanas, notando que el avión ya no descendía en picada. El rostro de María permanecía sereno mientras continuaba su oración. Los pasajeros, emocionados y conmovidos, la observaban como si estuvieran presenciando algo sobrenatural. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, dijo en voz alta: «Es un milagro. Esta niña nos está salvando». El ambiente dentro del avión era indescriptible. La mezcla de alivio, fe y emoción se podía sentir en el aire. Incluso los asistentes de vuelo, que habían luchado por mantener la calma en medio del desastre, no podían evitar llorar de alegría. Uno de ellos se acercó a los padres de María y dijo: «Tienen una hija extraordinaria. Nunca he visto algo así». Mientras tanto, los pilotos lograron estabilizar por completo el avión. Aunque los sistemas no funcionaban al 100%, la aeronave estaba bajo control y podía mantenerse en el aire. «Tenemos suficiente potencia para intentar un aterrizaje de emergencia», anunció el capitán a la tripulación. La noticia se transmitió a los pasajeros, quienes estallaron en aplausos y gritos de alivio. María terminó su oración, abrazando con fuerza a su osito de peluche. Sus padres la rodearon con los brazos, agradeciendo en silencio lo que acababa de ocurrir. La niña, con una inocencia que contrastaba con la magnitud del momento, solo dijo: «La abuela siempre decía que la fe podía ayudarnos». El milagro en el aire estaba completo. El avión, que parecía destinado al desastre, ahora tenía una nueva oportunidad, y todos sabían que algo más grande había ocurrido en ese vuelo. El capitán, con voz firme pero llena de emoción, habló por los altavoces: «Señores pasajeros, hemos estabilizado la aeronave. Nos dirigimos a un aeropuerto cercano para realizar un aterrizaje de emergencia. Por favor, sigan las indicaciones de la tripulación». Las palabras del capitán fueron recibidas con una mezcla de alivio y esperanza. Aunque la situación seguía siendo crítica, los pasajeros sentían que habían superado lo peor. La oración de María y la energía colectiva que había surgido en la cabina parecían haber marcado un antes y un después. A medida que el avión descendía hacia el aeropuerto más cercano, los asistentes de vuelo revisaban una y otra vez las medidas de seguridad. Las instrucciones eran claras: todos debían permanecer sentados, con los cinturones bien ajustados. No obstante, el ambiente en la cabina era notablemente distinto. Las personas que antes gritaban y lloraban ahora se miraban unas a otras con miradas de solidaridad y agradecimiento. María, todavía abrazando a su osito de peluche, miraba por la ventana. Su madre, con lágrimas en los ojos, acariciaba suavemente su cabello mientras su padre intentaba mantener la calma, aunque su respiración entrecortada delataba la tensión que todavía sentía. El aeropuerto de destino ya había sido alertado de la emergencia. Los equipos en tierra se preparaban para recibir el avión, mientras los pilotos seguían luchando con los sistemas parcialmente recuperados. A pesar de todo, sabían que aún existía el riesgo de un aterrizaje complicado. Finalmente, la pista apareció a lo lejos. Era una franja iluminada que parecía extenderse hacia el infinito, como una guía que los conducía a la seguridad. El capitán maniobró con precisión, reduciendo la velocidad y alineando el avión con el punto de contacto. Los motores rugieron, y el tren de aterrizaje descendió con un ruido metálico que resonó en toda la nave. El momento del impacto con la pista fue tenso. El avión sacudió con fuerza al tocar tierra, pero los pilotos lograron mantenerlo en línea recta. Los frenos chirriaron, y el ruido ensordecedor de las ruedas contra el asfalto llenó la cabina. Por un instante, todo el mundo contuvo la respiración. Cuando el avión finalmente se detuvo, un silencio abrumador invadió la cabina. Durante unos segundos, nadie se movió ni dijo nada. Entonces, un aplauso estalló entre los pasajeros, seguido de vítores y sollozos de alivio. Los asistentes de vuelo comenzaron a organizar el desembarque, dando prioridad a quienes necesitaban atención médica.
María y su familia se mantuvieron en sus asientos hasta que les indicaron que podían salir. Cuando bajaron del avión, fueron recibidos por paramédicos y personal del aeropuerto que no podía ocultar su asombro. Un miembro de la tripulación se acercó a María, agachándose para quedar a su altura. Con una sonrisa temblorosa le dijo: «Gracias por ser tan valiente. Creo que todos aquí te debemos nuestra vida». María, con su inocencia característica, simplemente respondió: «Solo recé». La abuela siempre dice que la fe puede ayudarnos. El aterrizaje seguro marcó el final de una experiencia que ninguno de los 300 pasajeros olvidaría jamás. La historia del vuelo 786 comenzó a difundirse rápidamente. Para la mayoría de los pasajeros, lo que había ocurrido a bordo no podía explicarse únicamente con palabras técnicas. La combinación de los esfuerzos de los pilotos, la colaboración de la tripulación, y sobre todo, la fe inquebrantable de una niña de 5 años resonaba como un verdadero milagro. Al día siguiente, las noticias locales y nacionales comenzaron a cubrir el aterrizaje de emergencia. Las entrevistas con los pasajeros reflejaban la intensidad del momento vivido. Fue algo que jamás pensé que presenciaría. Una niña, tan pequeña, calmó a todo el avión con sus oraciones. «Creo que fue la razón por la que todos estamos vivos hoy», declaró una mujer que había viajado en el vuelo. Los pilotos también hablaron públicamente sobre la experiencia. Aunque destacaron los esfuerzos técnicos necesarios para estabilizar la aeronave, no pudieron ignorar el impacto emocional que había tenido la calma que reinó en la cabina gracias a María. «He estado en situaciones difíciles antes, pero nunca había sentido algo así. Había una energía diferente, una paz que nos permitió mantener la concentración en medio del caos», comentó el capitán. María, sin darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho, volvió a su rutina junto a su familia. Para ella, la oración no era un acto heroico, sino simplemente un gesto que le recordaba la protección de su abuela. Sin embargo, los pasajeros y la tripulación no dejaban de expresar su gratitud hacia ella y su familia. Unos días después del incidente, los padres de María recibieron una carta de los pilotos del vuelo. En ella, agradecían la serenidad que su hija había traído a todos a bordo y expresaban su deseo de conocerla personalmente. El mensaje terminaba con una frase que quedó grabada en la memoria de los padres: «Su hija nos mostró que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede iluminar el camino». Para quienes estuvieron en ese avión, el suceso marcó un cambio profundo. Algunos comenzaron a replantearse sus vidas, dándole más valor a los pequeños momentos. Otros recuperaron la fe que creían perdida. Pero todos coincidían en algo: la fe y la esperanza no eran solo conceptos abstractos, sino fuerzas reales que podían unir a las personas en los momentos más críticos. En la reflexión final de esta historia, cabe preguntarse: ¿fue solo una coincidencia? ¿O realmente ocurrió algo más grande, algo que está más allá de nuestra comprensión? Epílogo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees en los milagros o en el poder de la fe? Si tienes una historia que marcó tu vida, compártela con nosotros en los comentarios. Tu relato puede ser parte del próximo capítulo de Informes Ocultos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias impactantes.